Estás escuchando al pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva. Bienvenidos a la Escuela de Sabiduría, la lección número 2, la tenemos este domingo. Estamos viendo el libro de Proverbios, es la lección número 2. En el segundo capítulo estudiaremos hoy sabiduría a nivel Dios. De eso se trata, la sabiduría que proviene de Él, bendito sea el Señor. Así que tú debes hoy con todo el corazón para recibir, levanta una mano en alto y di: Señor, concédeme sabiduría para vivir y parecerme a ti, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. Bendito sea Dios. Acompáñame por favor en Proverbios capítulo 2 y leeremos los primeros 5 versículos. Vamos a leerlos en voz alta, te los van a transmitir, pero si quieres ahí en tu teléfono también lo puedes ver. Dice la Escritura: Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Yahvé y hallarás el conocimiento de Dios. Bendito sea el Señor. Sabiduría a nivel Dios. Se dice nivel Dios en las redes sociales para referirse a algo que es un top en cualquier disciplina que sea. Puede ser alguna carrera, puede ser algún asunto. Cuando algo es lo máximo dice nivel Dios. Obviamente nada es nivel Dios, evidentemente se trata de un mero hablar, pero es una forma popular de referirse a aquello que está en lo más alto de una especialidad, cualquiera que ésta sea. Cuando le pusimos así a este mensaje, lo hice con el propósito de provocarte la curiosidad y el anhelo por tener sabiduría de verdad. No solamente un poco de conocimiento bíblico, sino volverte sabio para que en la práctica de la vida las cosas que hagas funcionen, para que te vaya bien a ti y a tus hijos, para que seas de larga vida y tengas un legado de bendición detrás de ti. Bendito sea Dios. Por eso estoy hablando de esto, de sabiduría, entre comillas, nivel Dios. Y de eso se trata Proverbios capítulo 2. Este capítulo tiene ese enfoque. Salomón está dándole consejos a su hijo con el propósito de heredar sabiduría, pero no cualquiera, no un conocimiento como quien fue a la universidad y ya, sino un top. Estamos hablando de una persona verdaderamente capaz de resolver situaciones, de aplicar el conocimiento, porque no todos los que adquieren conocimiento son sabios. Hay quienes tienen información pero no saben aplicar esa información. Seguramente te viene a la memoria o conoces a alguien que sabe de todo pero vive muy mal, porque no tiene sabiduría, tiene información. Es una computadora, tiene conocimientos, pero si no sabes aplicar dichos conocimientos, aunque tengas conocimientos, no tienes sabiduría. Y por otro lado te encuentras algún otro que pareciera no tener tanta información, incluso comete algún error de conocimiento, pero lo que hace le sale muy bien. Como decían mi pueblo, tonto, tonto, pero con zapatos nuevos. Como que es alguien que de alguna manera ha adquirido sabiduría. No está tan grande su información como el otro, pero sí tiene la capacidad de que lo que conoce, aplicarlo correctamente y vivirlo para resolver situaciones y hacer que su vida sea muy, muy buena. Esa es verdadera sabiduría. Esto se puede obtener en Dios. Él desea que seas sabio. Él quiere darte sabiduría, pero debes buscarla, y de eso trata este mensaje. Primero, recibir sus palabras. Lo primero que habla en el versículo 1: Hijo mío, si recibiereis mis palabras. Mira, Dios tiene mucho que dar. Dios es muy generoso. Sin duda que Dios desea bendecirte de muchas maneras. De hecho, te bendice de maneras que tú ni cuenta te das. Hace salir su sol sobre buenos y malos. Estás respirando, has comido, tienes vida. Dios ha sido muy generoso y te ha brindado una cantidad de cosas espectaculares. ¿Quiénes están casados? Ok, varones, dice la Biblia: el que haya esposa haya el bien. ¡Qué maravilla! Dios te ha bendecido de muchas maneras. Yo sé que alguno va a decir si esa es la bendición de Dios. Bueno, ok, pero el punto es que Dios te ha hecho mucho bien, y entre sus bendiciones Dios da palabras
que producen vida, salud, milagros, que pueden hacer muchísimas cosas, que traen sabiduría para vivir. Esto es parte de lo que Él da. Por eso dice el pasaje: si recibieres mis palabras. El punto es que no todo aquel que dice ser cristiano, aunque sí sea cristiano, está verdaderamente recibiendo las palabras de Dios. Déjame explicarte cómo funciona esto. ¿Alguien tiene alguna botella de agua, por favor? ¿Tienes? Pásame. Ok, por ejemplo, Israel, mi hijo, me ha dado una botella de agua. ¿Podríamos decir que la recibí? No, amados, no la he recibido, porque si yo tomo la botella y la dejo aquí y sigo y continúo y termino, no la recibí. Fui cortés con él y es correcto, pero recibirla sería si me la tomo. Ahí te va. Si yo la abro y me la tomo, entonces es cuando realmente lo recibí, porque esa agua le echó parte de mí. Tú puedes escuchar la palabra de Dios, venir a la iglesia, oírla, y sales de aquí como quien lo recibió con la mano, pero no lo has recibido verdaderamente, porque para que lo recibas tiene que ser parte tuya. Si no, no lo recibiste. Simplemente recibiste conocimiento de, pero no lo has hecho parte tuya. Tienes que beberlo, tienes que conocerlo, entenderlo, memorizarlo. Tienes que no solo salir de aquí convencido diciendo: me gustó lo que escuché, estoy de acuerdo con ello. ¿Qué fue lo que dijeron? No me acuerdo, pero estuvo bonito. O sea, no lo recibiste. Para que lo hayas recibido tiene que ser parte tuya. Si lo haces parte tuya, lo recibiste. Entonces, cuando la palabra dice: hijo mío, si recibiereis, te dice Dios, mis palabras, ¿qué significa esto? Pusiste atención, lo entendiste, lo creíste, lo asimilaste y lo has memorizado. Si recibo la palabra de Dios, seré sabio. Si voy a recibir la palabra. Y cuando lo haces tuyo, es cuando verdaderamente lo has recibido. Demasiadas personas están convencidas de la fe cristiana sin beber de la fe. Demasiadas personas están con el conocimiento general, como quien recibe con su mano el agua, pero no lo han bebido. De manera que pueden pasar año tras año tras año asistiendo a una congregación cristiana, oyendo mensajes, sintiéndose bien, saliendo y teniendo vidas un desastre. ¿Por qué? Porque no beben la palabra, solamente la reciben con su mano, no la beben, no la hacen parte suya. Si la haces parte tuya, la crees y la practicas. Cuando alguien bebe el agua ya no es aparte de él, se hace una con el organismo, y metabólicamente la persona y el agua son la misma, son una misma persona, una sola cosa. El Señor Jesús dijo que si recibes su palabra y su palabra permanece en ti, Él permanece en ti y tú permaneces en Él. En otras palabras, no se trata solamente de que estás convencido, lo has metabolizado por la fe para salir a vivirlo. Ya no eres tú, sino Cristo viviendo en ti allá afuera. Entonces la gente va a decir: oh, qué sabio es, mira qué bien vive, porque recibió de verdad la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Si alguno ha entendido esto, bendiga a Dios con todo su corazón. Primero eso. Segundo, guardar sus mandamientos. Tiene que recibir sus palabras, guardar sus mandamientos. Va ligado, sumamente ligado. Dice el mismo versículo, la segunda parte: mis mandamientos guardares dentro de ti. ¿Te das cuenta cómo enfatiza dentro? Tiene que hacerse parte. Guardar es una palabra que en hebreo, o sea, traduce un término hebreo que significa esconder dentro. Eso es lo que significa esa palabra. O sea, tú tomas las palabras de Dios y las escondes en ti, las metabolizas, crees en ellas, las haces parte tuya. ¿Cómo se hace parte tuya la palabra de Dios? La forma de hacer tuya la palabra de Dios literalmente es que la crees y la empiezas a practicar. Al principio tú practicas algo conscientemente hasta que se transforma en algo tuyo inconscientemente. A ver, un boxeador por ahí, tenemos algún. Ven para acá, ven, Oscar, ven para acá. Ok. No se apuren, no le voy a hacer daño. Oscar boxea y lo hace bien, por cierto, Entonces, pero por ejemplo, para entrenar, un entrenador le pondrá las manos para que golpee las manos una y otra vez, así levemente, no me peguen nomás eso. Ok, pero de tanto en tanto el entrenador le tira a la cabeza y se agacha y sigue golpeando.
Y esto lo va a hacer 1000 veces o miles de veces. ¿Por qué razón? Gracias, puedes tomar tu lugar. Para que cuando esté peleando, escucha esto, para que cuando esté peleando no tenga que pensar en agacharse, sino de manera inconsciente, cuando el otro boxeador tire el golpe, se va a agachar. Él no tiene que volver a pensar, ok, ¿cuándo me agacho? No, pues ya te noquearon. Tiene que practicarlo tanto que de manera consciente lo practica, para que un día surja de forma inconsciente. Escucha, la palabra dice: y mis mandamientos guardares dentro de ti. ¿Cómo lo hago dentro de mí? Tengo que practicar conscientemente los mandamientos de Dios. Tengo que a conciencia saber, debo hacer esto, no hagas esto, haz lo otro, no hagas tal cosa. A conciencia practicarlo, de tal manera que un día se vuelve inconsciente. Un día no tengo que pensar en ello. Un día es automático. Se puede agachar automáticamente y la gente dice: wow, qué reflejos, qué entrenamiento tiene. Son años agachándose, son años entrenando, son años haciendo lo mismo. Entonces, cuando tú dices, ¿por qué no puedo guardar la palabra? Tienes años guardando la vida del mundo. Ahora comienza, mete los mandamientos de Dios dentro de ti, practicándolos. Al principio conscientemente, háblale bien, no le hables mal a tu esposa. Perdona, te hablé mal. Corazón, mira, y le hablas correctamente. Lo haces a conciencia. Que ninguno venga diciendo, no me nace. Hazlo a conciencia. Y un día lo harás inconscientemente, pero tienes que practicarlo hasta que salga, bendito sea Dios, hasta que sea natural, hasta que sea parte tuya, hasta que escondas los mandamientos dentro de ti, como dice el pasaje. ¿Alguien está entendiendo esto? Debe decir amén, bendito sea Dios. Alguien debe glorificar a nuestro Dios. Practica obedecer los mandamientos de Dios conscientemente, hasta que sean naturales o inconscientes en tu vida. ¿Esto lleva tiempo? Claro que sí, como todas las cosas en la vida. Todo se necesita práctica. Hasta para ser santo se necesita práctica también. No es automático. No despiertas un día diciendo, wow, qué buen boxeador, o qué tremendo santo. No se puede así. Todo lo debes hacer conscientemente hasta que sea natural. Bendito sea el Señor. Alguien bendiga a Dios con todo su corazón. Número 3. En tercer lugar, escuchar su sabiduría. Escuchar la sabiduría del Señor. Dice el versículo 2, la primera parte: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Haciendo estar atento tu oído. Uno diría que no necesito poner atención para oír. Todos los ruidos los estoy oyendo. Pero no se refiere obviamente a solo el sonido, porque los sonidos llegan hasta sin darme cuenta. Por ejemplo, cuando tú escuchas música, los que tienen talento musical escuchan música y dicen, ¿te fijaste? Ahí puso no sé qué instrumento. Y los demás oímos y decimos, ¿de qué está hablando? No tengo la menor idea. Ese está en el tono tal, y uno dice, ¿quién sabe qué tono estará? O sea, pero obviamente el que tiene oído entrenado ya pone atención a ciertos puntos que los demás no alcanzamos a percibir. El pasaje te habla acerca de algo todavía más simple, más básico. Cuando dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, las palabras hebreas ahí es como si fuera un hebraísmo que quiere decir algo como esto: cuando pones tu mano en tu oído, es una forma de poner atención. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que un sonido viene de aquel lado y hay mucho ruido y quiero oír. ¿Qué es lo que haces? Pones tu oído hacia ese lado, tratando de ensordecer el resto, para que solo escuches aquello que quieres oír entre todo el ruido. Esto es lo que significa este pasaje. Este pasaje lo que quiere decir es que ensordeces el resto del ruido, porque estás poniendo atención solo en algo específico que necesitas oír. En este caso, la sabiduría de parte de Dios. Hay mucho ruido en el mundo, hay muchísima información. Nunca, jamás en la historia de la humanidad había estado disponible tanta información como en este tiempo. Hace poco se los dije en un mensaje. Un niño de 10 años tiene más información de la que alcanzaba a tener un adulto en toda su vida en otra época. Es impresionante la cantidad de información que hay, pero precisamente por lo mismo necesito poner atención a la sabiduría de Dios, porque es muy fácil oír buenos consejos, filosofías,
ideas que parecen agradables y buenas y posiblemente tengan algo de verdad, posiblemente tengan algo positivo, algo que nos ayude. Pero en medio de todo ese ruido tengo que poner atención a la sabiduría de Dios. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué es lo que Dios está realmente hablando a nuestra vida? ¿Cuál es la sabiduría? Necesito entonces poner atención a eso, es decir, ensordece el resto. Bendito sea Dios. ¿Alguien está entendiendo esto que estoy diciendo? Ahora, no podemos escuchar todos los ruidos a la vez con la atención a todo. Hay algunos que tienen una capacidad, repito, musical enorme, pero intenta oír varias voces a la vez y saber qué dicen. Bueno, las mujeres a veces pueden. Se juntan 10 mujeres, hablan 10 al mismo tiempo y las 10 saben qué dicen. ¡Wow! Eso es una de las cosas que es un milagro que deberé de preguntarle al Señor cuando llegue allá. No solo saben qué dicen, aunque hablaron las 10, saben cómo venían vestidas, si la bolsa combinaba, si los zapatos, no sé qué. Saben todo, especialmente si hay chismes, no se les va a pasar. Tú puedes ver 2 hombres y tienen que hablar por turno. De hecho, no se están oyendo de todas maneras porque cada quien tiene una conversación distinta. ¿No se han fijado en eso? Cada uno está hablando lo que quiere. Uno está hablando política, el otro deporte, y los dos están interactuando. Termine de ahí, ¿de qué se trató? Y esto es clásico, este es clásico. La esposa le pregunta al marido: ¿y de qué hablaron? Y él le va a contar lo que él dijo, no lo que le dijeron. No, pero ¿qué te dijo tu amigo? Y entonces yo le dije, y le dije. Sí, tú le dijiste, pero ¿qué dijo tu amigo? Eso es un clásico del hombre. Es increíble. Yo no sé cómo es que todavía seguimos en este mundo comunicándonos. O sea, no lo entiendo cómo le hacemos. Pero, en fin, el punto es que cuando se trata de voces es un poco complicado poder capturar el contenido de todas las conversaciones. Por esa razón te dice que tienes que, como poniendo la mano en el oído o en la oreja, ensordecer el resto para apuntar tu intención exclusivamente a la sabiduría de Dios. ¿Qué dice Dios? Qué buen consejo. ¿Qué dice Dios? Está bonita esa información. ¿Qué dice Dios? Me gusta lo que dijiste, pero ¿qué dice Dios? ¿Dónde lo encuentro? La palabra de Dios hace sabio al sencillo. Bendito sea Dios. Porque el ruido me estorba la palabra. Necesito poner atención. Si yo predico todo el mensaje que va a durar 2 horas y media, no sé qué. Qué maravilla, hubo varios que les gustó. Ok, no, en 20 minutos acabamos. Pero si yo predico un mensaje y hay un ruido mientras yo estoy hablando, lo más probable es que no me van a entender. Después de un rato van a estar hartos, y si se quedan son muy buenas personas. ¿Por qué razón? Porque no pueden poner atención por el ruido. Así viven algunos. Viven allá afuera con tantos ruidos que no pueden poner atención a la palabra. ¿Cómo van a escuchar el consejo de Dios? Tienen la Biblia ahí guardada y no la oyen. ¿Por qué razón? Porque están oyendo un ruidajo enorme. Para que todo ese ruido se ponga en orden, ensordécelo poniendo atención a la palabra. Adquirirás sabiduría y arreglar las cosas que quitarán el ruido de tu vida. Te ayudará a vivir correctamente. Y un día la gente vendrá y te va a decir: ¿cómo le haces para que te vaya tan bien? Tú vas a decir: no he sido yo, he practicado la palabra de Dios. Es su palabra la cual te da sabiduría para vivir bien y te prospera en todo lo que emprendes. Bendito sea Dios. Ahora sí, alguien bendiga a Cristo con todo su corazón. Número 4, inclinarse a la prudencia, dice el versículo. Inclinarse a la prudencia. El verso 2, la segunda parte literal dice: si inclinares tu corazón a la prudencia. En la Biblia el corazón es una figura no del cardio, el órgano que mueve la sangre. De hecho, cuando se habla de corazón, no solo incluye el bombeo de la sangre, incluye aún las entrañas. Todos los órganos internos se le llamaba el corazón en la época bíblica. Ahora se refiere a las intenciones ocultas o lo que está detrás de lo que hacemos. ¿Por qué hablas lo que hablas? ¿Por qué haces lo que haces? A eso se le llama el corazón. Si es algo espiritual, es el corazón de tu espíritu. Si es algo almático o es algo emocional o mental, es el corazón de tu alma. Si es algo físico, el corazón de tu cuerpo. Pero en la Biblia, a la intención de aquello que se dice o se hace, se le llama el corazón. Entonces, cada vez que tú lees guardar la palabra con tu corazón, está diciendo de intención y no solo a fuerzas. Entonces, son las intenciones.
Ahora dice el pasaje: si inclinares tu corazón, tu intención, a la prudencia. Esto significa que todo lo que hablo y que todo lo que digo, tengo que tener la intención de ser prudente. No siempre nos sale. Es muy fácil ser imprudentes. Hay algunos por ahí que dicen: es que yo digo lo que pienso. Qué imprudente, no digas lo que piensas. Además, ni siquiera es cierto, porque piensas peor. Más bien no sabe hablar. No sabe hablar. Entonces tiene que tener intención de prudencia. Si quieres que te vaya bien en la vida, sé prudente. Piensa antes de hablar, piensa antes de actuar. Tómate un momento para tener la intención de prudencia. Es decir, lo que hablo, ¿cómo lo digo para que no lastime? ¿Cómo lo digo para que sea agradable, para que no ofenda? Yo puedo predicarte este mismo mensaje regañando. Sin lugar a dudas puedo hacerlo. Pero tengo que poner ilustraciones y ejemplos. Eclesiastés dice: procuró el predicador hallar palabras agradables y componer proverbios. Necesito buscar una manera que sea didáctico y que sea agradable para que tú escuches la palabra y la puedas entender y poner en obra. Eso es buscar prudencia. Porque podría simplemente agarrar la Biblia y ponerme a leerla y salir de aquí diciendo: yo les leí media hora Biblia, les he dado solo la Biblia, nada mío. Se oye muy espiritual, pero eso es como tomar todo el restaurante y echárselo en la boca a alguien. No puede asimilarlo. Necesitas ponerle prudencia a todo lo que hagas. Por esa razón hay problemas entre los seres humanos por falta de prudencia. ¿Cuántos varones saben que las hermanas tienen un corazón sensible? Claro que sí. Lo que decimos a veces, yo sé, tenemos voz como leones. Ok. Y lo aúllan dos. O sea, a veces nuestra voz parece gritar, lastimar, ofender. Somos torpes, toscos. Es más, el apóstol Pedro, que está casado, no Pablo que está soltero, sino Pedro que está casado, dice: no seáis ásperos con ellas. O sea, lo dice el casado. ¿Qué quiere decir? Que Pedro tiene experiencia. Pablo, que no está casado, dice: ámenla como Cristo a la iglesia y se entregó por ella para santificarla. O sea, bien espiritual, acá anda arriba. Y el otro casado se aterriza todo: no sean ásperos con ella, porque sus oraciones no van a ser oídas, van a tener estorbo. O sea, bien aterrizado. ¿Qué quiere decir? Que a Pedro lo regañaron, a Pablo no lo regañaron. Eso es lo que quiere decir. Quiere decir que Pablo sí pero Pedro sí ofendió, Pablo no ofendió. Y Pablo es tan claro en esto que dice: quédense solteros, lo digo para evitarles aflicción. Así dice él. O sea, el hombre le sacó. Yo no sé qué tan grave sería que lo apedrearon, lo arrastraron, lo metieron a la cárcel, le dieron latigazos y aguantaba todo menos casarse. No entiendo a Pablo. Pero Pedro, que sí está casado, él entiende que el que haya esposa haya el bien. Es voz de Dios, es mano de Dios, te bendice, te hace bien. La Biblia dice que la mujer virtuosa es corona de su marido. Quiere decir que un hombre sin corona es un hombre con una esposa virtuosa es un rey. ¿Ok? Entonces, pero el hombre que tiene ese reto aprende a hablar, empieza a desarrollar prudencia y tiene que decir: a ver, ¿por qué me dijo esto? Un ejemplo que yo les pongo en las consejerías prematrimoniales es este. Si le pregunta la esposa al esposo: ¿en dónde compraste la carne? El esposo responde: en la carnicería fulana de tal, calle es tal. O sea, le preguntaron dónde, contestó geográficamente en dónde. Pero si el hombre le pregunta a su esposa: ¿en dónde compraste la carne?, ella no piensa geográficamente, ella piensa en el corazón. Entonces ella piensa en la intención. ¿Por qué me lo preguntas? ¿Tiene algo malo? ¿No te gusta? O sea, ella va a preguntar en base al corazón. ¿Están entendiendo esto, amados? Entonces es evidente que hay una interpretación distinta, y un hombre prudente va a cuidar el corazón y va a decir: qué rica carne, ¿dónde la compraste? O sea, primero hay que añadirle lo otro. ¿Sí están entendiendo, amado? Muy bien. Entonces, esto es lo que habla. ¿Quieres volverte sabio? Toma en consideración el sentir de los demás. Procura ser prudente en todos lados, a donde vayas, con quien sea. No solo en familia, en la iglesia también. Estaba un hermanito con cara enojado, estaba en un pasillo, pasó una hermanita, lo vio y le dijo: ¿está enojado? Dijo: no. Pues enójese, ya tiene la cara. O sea, prudencia. Eso no es prudente. Es bien gracioso. Yo me he reído porque pasé por ahí cuando lo escuché. Pero
Amados, entonces, ¿qué dice el pasaje? Si inclinares tu corazón, mi intención, a la prudencia. Tengo que poner la intención de ser prudente en la medida de lo posible. El Señor Jesús puso un ejemplo acerca de ser prudente. Fíjate lo que es inclinar el corazón a la prudencia. Y dijo: un hombre imprudente edificó su casa sobre la arena. No tenía prudencia. Así que pensó en que el fundamento, ponerlo ahí, escarbar en la arena. No, hombre, está fácil. Pasó hasta con la mano, dijo: aquí ponemos fundamento, hacemos la casa. La terminé muy rápido y más barato. Pero vinieron ríos, soplaron vientos y la casa cayó, porque no tenía fundamento, estaba sobre la arena. Un hombre prudente edificó la casa sobre la roca. Edificar sobre una roca es muy difícil. Para abrir una zanja en roca es mucho trabajo, y más en los tiempos bíblicos. No es simplemente ponerlo encima, no, tú tienes que escarbar pico y pala y batallar, es muy difícil y más caro. Pero vinieron ríos, soplaron vientos y la casa no cayó. ¿Por qué razón alguno es imprudente? ¿Por qué no inclina su corazón a la prudencia? Porque es más cómodo, porque es más fácil ser un imprudente. Pero vas a ser infeliz, tu vida se va a caer, tendrás problemas. Es más difícil inclinar el corazón a la prudencia, necesitas trabajar más, es más caro en tiempo, en dinero, en todo. Pero si quieres una buena vida, inclina tus intenciones a ser prudente para con todos. Y alguien tiene que decir amén, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Número 5. Clamar a la inteligencia. Habla el pasaje, clamar a la inteligencia. Dice el versículo 3: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Clamar es una palabra que traduce un término hebreo que es simplemente esto: gritar o no, acosar a gritos. Eso significa acosar a gritos. Estamos en una época en donde acosar es algo malvado, pero el punto de esto es no dejar a alguien en paz a gritos. Ponme atención hasta que te ponga atención. Pero ¿qué es lo que dice? A la inteligencia vas a acosar. A volverte inteligente vas a procurarlo a como dé lugar. Vas a estar insistiendo. Habla de dedicación, habla de pasión, habla de deseo, habla de entrega, habla de esfuerzo. No es gratis volverse inteligente. Ejemplos: yo no sé cuántos restaurantes, cafeterías, puestos y toda clase de derivados existen para la comida en esta ciudad, pero son miles. Es impresionante la cantidad de lugares que hay para comer. No se hagan. Algunos dejaron hace ratito de pensar con las entrañas de arriba para pensar con las entrañas de abajo y están platicando sobre a dónde vamos a comer. Impresionante. O sea, escucha, en esta ciudad hay miles de lugares donde puedes comer. Repito, desde restaurantes hasta puestos. Es abundante. Si algo tiene México es comida. Pueden decir lo que quieran de México, criticarlo, hablar mal, lo que les dé la gana en otras partes del mundo, pero la comida mexicana es la única de este lado del globo terráqueo, de este lado del planeta, que es reserva mundial, por así decirlo, que es patrimonio de la humanidad. La comida mexicana es impresionante. Ahora bien, yo sé que se emocionan, ahí viene la pedrada. Esta ciudad, que tiene miles de lugares para comer, no tiene miles de bibliotecas. Hay restaurantes muy caros y tienen clientes. Hay bibliotecas prácticamente gratis, vacías. Salvo que haya exámenes para alumnos, van a ir. Y eso ya tampoco, porque internet. Pero es increíble, amados, el dinero y el esfuerzo que se hace para las entrañas de los intestinos y muy poco para las entrañas del cerebro, para invertirle al conocimiento, a la inteligencia. Cuando el pasaje dice: si gritares, si acosas la inteligencia, si la procuras en serio, si trabajas en volverte inteligente, ¿qué significa esto? Significa que tienes más inversión en libros cristianos que en propinas de restaurantes. Y eso que hablé de libros cristianos y no dije la ofrenda en la iglesia, pero eso es otra cosa, porque cada vez que un pastor lo dice,
le revuelve el espíritu a alguno por ahí y le salen los demonios. Puedes hablar lo que sea, pero esos temas no los toques. Desde el principio se demostró, Caín mató a Abel por una ofrenda. Ese tema no lo toques. Pero es increíble, amados. Eso te muestra, otra vez el pasaje: si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. Si clamares a la inteligencia. Alguno va a decir: pastor, pero es que el conocimiento ya está gratuito, ya no necesito tanto conocimiento, ya, es decir, o lo necesito pero puedo adquirir por medio de internet ahí en mi teléfono, sin ir a una biblioteca, sin comprar un libro. Puede parecer muy interesante, pero ¿qué te parece en la vida? Porque alguno invierte en muchas cosas, pero no invierte en la palabra de Dios, en libros cristianos, en la vida que da el Señor. Y si va a invertir, oye, si le ves su teléfono, tiene 2, 3 aplicaciones para comida rápida, o los teléfonos ahí guardados, y le pregunta sobre versiones bíblicas, y quién sabe si la tenga, para qué, si la van a proyectar. ¿Quieres volverte inteligente? ¿Quieres volverte sabio? Invierte más vida y finanzas en tu cerebro que en tu estómago. Verás lo que va a suceder en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Alguien tiene que glorificar a Dios con todo su corazón. Bendito sea Dios. Número 6, último punto: buscar el tesoro de la sabiduría. De verdad, amado. Además, déjenme decirles que con la sabiduría adquieres el resto, todo, incluyendo comida y dinero, todo con sabiduría. Si tú le das a un necio $1,000,000, lo va a perder. Si tú no le das $1,000,000 a un sabio, lo va a producir. La sabiduría te produce todo, amado, todo. Dice el versículo 4: si como a la plata la buscares. Si hiciéramos el mismo esfuerzo para el reino de Dios que el que hacemos para nuestros propios gastos, hace rato habríamos ganado el mundo. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. La sabiduría es un tesoro, son riquezas incalculables en todos los sentidos. ¿Necesitas ayuda en tu familia? Sabiduría de Dios. ¿Necesitan trabajar mejor, producir más? Sabiduría de Dios. ¿Tienes problemas de salud? Sabiduría de Dios te va a producir larga vida. Lo que necesites, la sabiduría te lo va a dar. Esto es lo maravilloso, buscarlo como a un tesoro. Ahora, los materiales preciosos no vas por la calle y mira una veta de oro. O sea, no, se hacen minas, se tiene que escarbar, se tiene que trabajar. Ha habido fiebres de oro. ¿Qué es una fiebre de oro? En los Estados Unidos, también pasó en África, en los Estados Unidos, cuando se decía encontraron oro en el río fulano de tal, se iba todo el mundo hacia allá, y era la fiebre de oro. Todos dejaban lo que sea para ir a buscar oro. Pudiera haber una fiebre de sabiduría. Y si producimos una fiebre de sabiduría en esta ciudad, cada uno de nosotros buscando ser verdaderamente sabios por la palabra de Dios, y si tenemos una fiebre de más de Dios, al punto de que Dios esté derramando gracia sobre gracia, conocimiento, inteligencia, sabiduría, de tal manera que allá afuera digan: si quieres que te vaya bien, ve a esa iglesia, te enseñan a vivir. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Tienes que buscarlo. Implica trabajo, esfuerzo, dedicación. Debo concluir, amado, pero mira, te he predicado acerca de sabiduría a nivel Dios, y en eso acaba el pasaje. El verso 5 dice: entonces entenderás el temor de Yahvé y hallarás el conocimiento de Dios. Si tú lo buscas, si lo anhelas, si lo deseas, si lo procuras, si te esfuerzas, si inclinas el corazón, el oído, lo hallarás. No es una casualidad, es una inversión de vida. Pero tú vas a ser extremadamente bendecido. Un día una hermanita se acercó conmigo y me dijo estas palabras: pastor, ¿pudiera poner sus manos sobre mí y orar para que la sabiduría que Dios le ha dado me la pase a mí? Y dije: padre o hermana, no es roña, son años metido en la palabra. O sea, qué padre sería por osmosis, así nada más te lo paso y ya está. Pero no, amado, esto implica un cambio de corazón que ama la palabra de Dios y produce conocimiento, sabiduría, inteligencia, y te hace vivir. Ahora, lo que sí podemos hacer es orar a Dios para que haga esa transformación. Santiago dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y dará abundantemente y sin reproche. Vayamos a Dios y digámosle: Señor,
tengo un problema aquí, debo cambiar esto y inclinarlo a la sabiduría. ¿Qué te parece si tú y yo hacemos eso hoy y buscamos al Señor? Yo no puedo transmitirte eso, pero sí puedo decirte en dónde encontrarla. La sabiduría que Dios te da. Ponte en pie, por favor. Ahora, en el nombre del Señor, ¿qué te parece si levantas tus manos al cielo? Si tú quieres adquirir sabiduría y le dices a Dios: Señor, perdóname por haber dispuesto mi corazón a tantas cosas que no eran necesariamente tu palabra y tu sabiduría. Te ruego, Señor, que inclines mi corazón a la inteligencia, a la sabiduría, a la prudencia. Te ruego, Señor, que pongas tu mano dentro de mí e inclines mi corazón, que mis intenciones sea tu sabiduría, buscarte a ti, amarte a ti, disfrutarte a ti encima de cualquier otro disfrute, que te busque aún más que a mi comida. Te necesito, Dios. Tú prometiste dar sabiduría abundantemente y yo la necesito. En el nombre de Jesús, toca mi vida, transfórmame. Dame, te ruego, esa sabiduría que resuelve, que soluciona, que trae sanidad, que cambia las cosas, que prospera, que edifica, que puede formar una buena familia, que puede cambiar las relaciones humanas, que puede hacer bien. Dame sabiduría tuya, sabiduría que tiene resultados laborales, sabiduría que tiene resultados familiares, eclesiásticos, incluso físicos. Necesito aprender a vivir con sabiduría, Señor. Ayúdame en el nombre de Jesús. Si tú le has pedido esto a Dios, Él te escucha y ahora te pondrá oportunidades para buscarlo realmente. La primera de ellas es hambre y sed de la palabra. Léela y reléela, tómate el tiempo. Te va a transformar extraordinariamente. Bendito sea Dios. El Señor es precioso. Dios es bueno. Gloria a Dios. Dios es bueno. Ahora, amados, la manera como empieza la sabiduría es por medio del temor a Dios. La experiencia de ir delante de Dios y decir: te doy mi vida. Y esto es una experiencia que todo cristiano tenemos por lo menos una, y luego muchas veces más volvemos a buscarle, pero hay un momento específico en la vida en donde entregamos nuestra vida a Dios de verdad. Así donde le decimos: todo el tiempo estuve como que sí creía, como que no, pero ahora sí quiero un encuentro contigo. Quiero invitarte para que sea hoy el día de la transformación de tu vida, el día que te entregues a Jesucristo y hoy se transforme en tu Señor. Si te interesa esto, quiero orar contigo. Quisiera que fuese en privado y en secreto, pero la Biblia no lo enseña así. La Biblia lo enseña como un acto que tiene que hacerse público, confesar con la boca ante los demás. Es decir, al menos aquí al frente, atreverse a decir: yo sí quiero dar mi vida a Jesucristo. Si a alguien le interesa comenzar esto en serio, ¿podría levantar tu mano donde te encuentras, por favor? Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga también por allá. Dios le bendiga, Dios le bendiga de este lado. Dios le bendiga también a ustedes que levantaron la mano. Y si alguien más hoy se anima a esto, es el principio del cambio de la vida, es cuando todo se transforma. Por favor, déjame orar contigo aquí al frente. Atrévete a venir aquí al frente, sal de tu lugar y ven hacia acá. No te van a poner televisión, no te van a proyectar, pero es una forma en la cual juntos podamos orar y reconocer con nuestra boca: Jesucristo es el Señor. Ven para acá, por favor. Si no te animas, seguramente hay alguien contigo que te puede acompañar para que juntos hagamos esto. Anímate. Vamos, vamos. Seguramente hay más. Qué maravilla. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos, siempre recuerdan los que ya tenemos tiempo en el Señor, recuerdan ese momento de tomar esa decisión. Yo me acuerdo de eso y me emociono otra vez.
Yo tengo que decirles que pasé como 10 veces a recibir a Cristo al principio. La primera vez estaba tan, y si habrá sido así, y si me faltó, y si no lo dije bien, y volví a pasar, o sea, porque te cambia la vida. Dios ha sido generoso. Ya tengo muchos años desde entonces, como, ¿qué será? 40 años tengo desde aquel día en el cual entregué mi vida a Cristo. Así que hay alguien más. Vamos, anímate, te va a transformar uno más. Seguramente hay alguien, me la estás pensando, Dios me puede bendecir acá. No, mi amado, te tienes que rendir. Él es el Señor, no tú. Ven hasta acá, ven por favor, en el nombre de Jesús. Ven hacia acá, Dios te bendecirá. Bendito sea Dios, el Señor es fiel. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Qué bueno. Gracias a Dios, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Hay lugar acá, pásenle, Dios les bendiga. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. El Señor es fiel. Dios es maravilloso. Dios les bendiga. Qué precioso es el Señor. Gloria a Dios. Ustedes que han pasado al frente y los que les acompañaron seguramente les van a ayudar. Oremos a Dios. Yo pondré una oración como una manera de guiarte para que sepas qué decir. Lo puedes hacer en tus palabras, pero trataré de ayudarte. Y luego obviamente quien te acompaña lo puede, te va a mostrar haciéndolo él también, porque de lo que se trata es hacer un encuentro con Dios. Yo puedo orar por ti, pero si tú no oras no va a pasar nada. Tienes que ser tú quien lo diga para que realmente suceda contigo. Eres tú y Dios. Yo solo soy alguien que te ayuda para que sepas qué hacer, ¿okay? Pero es Dios y tú quienes están haciendo un acuerdo. Ora a Dios y dile estas palabras. Dile: Padre celestial, perdona mis pecados. Sé que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mí, para perdonar mis pecados, para darme vida eterna, para ser mi Señor y de esta manera tener una nueva vida. Te entrego mi vida. Reconozco que Jesucristo es el Señor y el Salvador. A partir de hoy quiero vivir por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito sea Dios. Si lo has hecho, algo maravilloso ha pasado. Jesús le llamó a esto el nuevo nacimiento. Jesús dijo que es un misterio porque es como el viento que sopla y no sabe de dónde viene ni a dónde va, y dice: no sé qué está, o sea, pasó algo realmente cuando sopla el viento. Pero dice el Señor que aunque no sabes, naces de nuevo y hay una experiencia contigo que te da vida eterna, te hace hijo de Dios, apunta tu nombre en el libro de la vida para hacerte su heredero y su hijo, y empieza un trato contigo a partir de hoy. Si quieres saber qué sigue, cómo hacerle, qué pasos dar, con nosotros no tienes ninguna obligación, pero con Dios sí. Cuando salgas de aquí, ¿cómo continúas? Que no te robe la semilla. ¿Qué hacer? Mi hermano Lizondo, que está aquí de este lado, te va a ayudar en 3 minutitos. Te va a decir: mira, así se lee, o haz esto, haz lo otro. Te va a ayudar para que puedas continuar la fe cristiana. Vas aquí con mi hermano, aquí en la orilla del auditorio. No te va a llevar a ningún salón. Te va simplemente a dar un café, una soda o algo para que contarte en 3 minutos qué sigue en tu vida. Nada más para que sepas qué continúa, qué seguir, qué hacer a partir de hoy. Ve ahí rápidamente, no te quitamos nada de tiempo. 3 minutos, 4 si mucho. Mientras tanto, el resto de la iglesia, ¿qué te parece si vamos concluyendo el servicio dando gloria a nuestro Dios por su bondad? Levanta tus manos al cielo y cantemos a Él, amados. Acabas de escuchar la palabra de Dios y hay mucho más si tú te metes a alguna de mis redes sociales para poder oír, para poder conocer más al Señor. Cada palabra tiene el propósito de una mejor relación con Dios. Hay mucho material que puede servirte. Inclusive, por ejemplo, el Instituto Bíblico, tú puedes entrar y conocer más en institutobiblicopv.com. Dios va a bendecir en abundancia.